Forenses Podcast. Bienvenidos a Forenses Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a un perito excepcional. Actualmente es miembro de la Unidad de Peritos Judiciales del Poder Judicial de la Federación, además que tiene diversas certificaciones, tales como analítica de información criminal, análisis de registros telefónicos, análisis de la información para productos de inteligencia, es evaluador de competencias de candidatos con base a estándares de competencias, además es perito de diversas firmas periciales, cuenta con conocimientos en seguridad de redes, seguridad del Estado, análisis de inteligencia, mapeo delictivo, análisis espacial de los delitos, ciberseguridad, ciberinteligencia y una serie de contenidos. Le damos la bienvenida a Johanan Misaet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro Marco. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí presente con ustedes y bien agradecido. No, el agradecimiento es hacia usted. Estamos aquí para hablar sobre un tema relevante que es de gran interés. Adelante. Así es, como lo comentas, el tema de los indicios digitales es un tema que la verdad lo hemos venido platicando desde hace algunos años. A raíz de la pandemia es que pues básicamente todo se digitalizó, ¿no? La educación, algunos servicios donde nosotros teníamos que ir a hacer filas ya se automatizaron, hay plataformas en línea para hacerlo. Pero también sucedió algo que lógicamente también iba a suceder, ¿no? Yo siempre lo he dicho que la criminalidad o el fenómeno delictivo tiene la principal particularidad de estar mutando constantemente, adaptándose a las condiciones sociales. Entonces, esto pues derivó en que obviamente un alza en la estadística de los delitos cometidos a través del uso de las tecnologías y pues se ha vuelto una necesidad no solamente hablar el tema, sino conocerlo y a quienes les corresponde capacitarse en la materia en específico. ¿Por qué? Hoy en día todo es digital, todo lo tenemos en el teléfono celular, lo tenemos en los equipos de cómputo, en las tabletas, en los smartwatches, en los dispositivos GPS, ¿no? Entonces, hoy en día es prácticamente imposible no dejar vestigios, no dejar le vamos a llamar a una huella que no se pueda seguir. Entonces, desde el punto de vista de la investigación pericial quiere una gran relevancia porque hoy en día trabajamos con fotografías, con videos, con sonidos, con documentos PDFs. Entonces, hay una serie de pautas generales que se deben de cuidar precisamente cuando se abordan estos temas de indicios digitales. Porque al menos lo que me ha tocado a mí trabajar de manera muy específica, hablando temas relacionados con telefonía celular, con informática forense y con registros de llamadas, lo que les llaman datos conservados, quizás en la práctica, en la parte de la ejecución, no sea tan complejo llevar a cabo ciertas actividades. Sin embargo, quienes se dedican al ámbito pericial no me dejarán mentir, al menos en cuestiones digitales, estamos hablando de cuestiones muy sensibles y que debemos de observar algunas pautas precisamente para darles un adecuado tratamiento y garantizar sobre todo la confiabilidad, la integridad, brinden esa certeza sobre todo cuando se pretende aportar elementos objetivos para la resolución de un hecho con trascendencia jurídica, independientemente de la materia de la que se trate, ¿no? Y entonces, en la labor pericial, ¿cómo nos podemos cerciorar que el indicio digital conserva la adecuada cadena de custodia? Tocaste un tema muy importante porque al menos en temas digitales la cadena de custodia se debería de aplicar de una manera muy específica y concreta. ¿Y esto por qué? Porque usualmente cuando nos interesa, por ejemplo, un video, una imagen, un archivo de sonido, un documento de Word, de PDF o el formato que sea, usualmente metemos una memoria USB que tenga un espacio o que esté vacía o aparentemente vacía, ¿no? Entonces ahí almacenamos la información y se nos hace muy sencillo aportarnos o, presentarlo. El detalle es que esta no es la manera correcta en cómo se tienen que llevar a cabo estas actividades. ¿Por qué? Porque si tomamos en consideración, voy a poner un ejemplo, ¿no?
los indicios biológicos, le vamos a llamar una muestra de sangre. Pues la sangre no la vas a llevar en las manos, ¿no? Necesitas depositar la sangre en un contenedor. En este caso pudiera ser cualquier instrumento adecuado por el material. Lo mismo ocurre con los indicios digitales. Los indicios digitales pueden ser una imagen, puede ser un video, puede ser un archivo, un documento del formato que sea, pero el lugar donde yo lo voy a depositar puede ser un dispositivo de almacenamiento, llámese memoria USB, micro SD, disco duro y demás. El detalle es que el indicio no es como tal el contenedor, sino propiamente el archivo. Entonces, para esto hay reglas generales que quienes se dedican a la parte de la informática, pues se las conocen de cajón, que es la generación de algoritmos hash, y que independientemente de la herramienta que se utilice, pues que pueden utilizar diversos algoritmos hash. Está el SHA-256, el MD5 y demás, ¿no? Lo cual establece, por decirlo de una manera, la huella digital de cada archivo. Entonces, ¿qué significa? Que en el momento que yo extraiga un documento digital, sea de la naturaleza que sea, hablando en el tema de formatos, yo le debo generar inmediatamente ese algoritmo hash, que es un algoritmo matemático, para obtener un código que vendría a ser la huella digital de este archivo. De tal suerte que si en algún momento yo abro el archivo, ya sea un documento de Word, si es un documento de Word, yo cambio algún carácter y le vuelvo a generar el algoritmo hash, esta huella, este código será diferente. Llámese una imagen, tan solo yo cambio un píxel, va a ser diferente, ¿no? Entonces, hay una serie de pautas, reitero, que es necesario que quienes estén relacionados con estos temas de la investigación, tanto si son ingenieros, son criminalistas, pues tengan que tener cuidado porque, reitero, la ejecución parece una actividad muy sencilla, pero en la teoría y en la parte de la metodología sí debemos tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, se supone, y así lo dicen, lo marcan los estándares internacionales, que le generamos la huella digital al archivo que viene a ser el inicio como tal, y también le tengo que generar el hash al dispositivo donde estoy almacenando esa información. Entonces, en la cadena de custodia, yo debería de colocar no el nombre del archivo de la imagen, sino el algoritmo hash resultante de esa imagen o también del dispositivo que lo almacena. ¿Y esto por qué? Porque si en algún momento alguien deposita algún otro elemento dentro de ese dispositivo de almacenamiento, evidentemente el resultado hash será diferente. Entonces, eso nos permite a nosotros garantizar la integridad de la información, la confiabilidad y ya los posteriores análisis que se realicen sobre determinada información tendrán ese grado de certeza, de confiabilidad. Y pues bueno, eso es lo que se espera cuando trabajamos en un asunto con trascendencia jurídica, brindar que nuestras conclusiones sean confiables y sean apegados a una metodología a nivel internacional aceptada, y sobre todo tengamos el respaldo desde el punto de vista de formación profesional y la parte de formación complementaria. ¿Por qué? Porque quienes se dediquen a la parte pericial, no me dejarán mentir, en la audiencia de juicio oral, pues te empiezan en esa dinámica del contrainterrogatorio, te pueden cuestionar desde tu formación, cómo puedes acreditar determinadas condiciones, y quizás una situación bastante interesante es, si quizás no tengo la formación profesionista idónea para poder peritar en estas materias, pues sí tratar de complementar con algún diplomado, alguna certificación acorde a la materia. Hoy en día están, pues bueno, no quiero decirlo de esta manera, pero sí en auge las certificaciones de competencia por parte de Conocer o por parte de Compecer. Entonces, esa debería de ser la idea, ¿no? Si ya existe alguna certificación respaldada, por ejemplo, Conocer o la norma internacional ISO 17024, pues entonces buscar certificarnos en esas materias, precisamente para brindarle certeza
a nuestros análisis y sobre todo ser honestos con nosotros mismos, conocer nuestros alcances, nuestros límites y saber qué tanto de mi formación profesionista me permite abarcar una materia en específico. Y se los digo porque quizás estoy siendo muy enfático en ese punto, pero la verdad es que sí, yo considero que el auge de los teléfonos celulares, el auge de los videos, de los dispositivos de videograbación, pues quizás hace que pareciera ser muy, muy sencillo analizar un video, analizar una imagen, determinar la autenticidad. A mí me han llegado asuntos donde hemos tenido que determinar si un documento que es resultado de una transferencia bancaria es auténtico o no lo es, lo cual en algunos casos resultaron ser alteraciones. Ese comprobante lo alteraron precisamente para cambiar las cantidades, pero es precisamente a través del análisis de metadatos, el análisis, esa perfecta común unión, esa conjunción entre la teoría y la práctica que nos permite interpretar esos resultados. Y la verdad es que siempre en esta materia, en esta área digital, la verdad es que no es un gusto, sino es un compromiso y es hasta una obligación el estarnos capacitando, porque las tecnologías están cambiando, pues vaya, pasos gigantados, ¿no? Y en cuestión de la admisibilidad de este tipo de indicios, las autoridades, ¿qué refieren? Es decir, manejan, dominan, conocen, o dentro de este proceso de desconocimiento pueden llegar a atacar falsamente la labor pericial que se desarrolla ante estos indicios digitales. Pues la verdad es que precisamente yo siempre he sostenido que por eso es que el perito debe trabajar de la mano, ya tanto si es un perito particular con el abogado de la defensa o si es un perito de gobierno con el agente del Ministerio Público, precisamente para que sepamos cómo abordar y cómo llegar a una audiencia de juicio oral, qué tanto preguntarnos, cómo sortear esa dinámica del interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero la verdad es que yo diría que me ha tocado un 50-60% que conocen las generalidades sobre cuestiones digitales, precisamente para la incorporación de estos elementos. ¿Por qué? Porque la verdad es que me ha tocado ver algunas condiciones cuando hacen extracción de recorridos de lo que almacenan nuestras cuentas de correo electrónico, pues la verdad es que nada nos garantiza que previo a la captura de pantalla e impresión en el dictamen pericial no hayan alterado o modificado esas rutas que se ven reflejadas. Pero si no tenemos nosotros a disposición el mapa, como tal el archivo digital, nos dejan sin posibilidad de validar esa información. Entonces, reitero, yo considero que aquí es siempre trabajar de la mano con los abogados precisamente para que sepan los alcances y límites de nuestra materia. Porque, pues no me dejarán mentir quienes nos escuchan, la verdad es que el medio forense ha sido, o el ámbito pericial ha sido quizás un poco tergiversado por todas estas series de investigación de CSI que a veces les implantan ideas un poquito extravagantes a nuestros compañeros de trabajo. Me ha pasado donde literalmente quieren que aclaremos un video, pero así en máxima definición, cuando en realidad es un video resultado de la grabación de un celular sobre la reproducción de un video en una televisión. Entonces, ni siquiera son condiciones idóneas precisamente para analizar los videos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto clave, siempre conocer, platicar, prepararnos para conocer los alcances y límites de esta materia y sobre todo de las herramientas que estamos utilizando para nuestras intervenciones. Excelente, maestro. Entonces, pues bueno, queda muy claro la capacidad que tiene y el manejo adecuado. Entonces, si usted gusta compartir, por favor, en qué tipo de hechos interviene, dónde lo localizamos, si necesitamos contratar sus servicios, cómo lo ubicamos. Sí, claro que sí. De hecho, nosotros intervenimos prácticamente en todo lo que tenga que ver con funciones digitales, excepto análisis, acústica y fonética forense. Ahí sí reconozco, yo no trabajo en esa materia, tengo algunos compañeros peritos que sí le trabajan,
pero cuando es tema de video forense, informática forense, los análisis de registros de datos conservados, también participamos en asuntos relacionados con secuestros, con fraudes bancarios, con fraudes como tal, falsificación de documentos digitales, hacemos procesamiento y análisis digital de imágenes, autentificación, validamos la autenticidad de algunos documentos, extracción de conversaciones de WhatsApp. Pues yo lo resumo básicamente en todo lo que tenga que ver con cuestiones digitales, ¿no? Y pues bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Ahí en redes sociales, en Facebook, estamos como Johanan Misael Limón Montiel. Y bueno, pues un número de teléfono celular que, si me permites compartirlo, es 771-142-6527. Actualmente radicamos en el estado de Hidalgo, pero pues nos trasladamos a donde sea el trabajo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en Jalisco, en Zacatecas, en Puebla, Ciudad de México, Veracruz, y colaborando también con grandes expertos también en otras materias. Entonces, ahí me pueden encontrar, yo estoy a sus órdenes. Perfecto, maestro. Tenemos a nuestro perito de confianza en materia de criminalística digital. Le agradezco enormemente haber participado en este episodio lleno de conocimientos, informativo y pues bueno, para un mejor entendimiento de esta área de los indicios digitales. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes, que tengan excelente tarde. Saludos. Muy bien, muchas gracias de nueva cuenta. Esto fue Forenses Podcast.